para que todo lo que se diga ahora va a estar todo grabado. ¿Ya? Eh, bueno, en esta clase, hoy día vamos a empezar a hablar sobre el Nuevo Testamento. Estas clases están divididas bueno, son 3 profesores los que van a dar esta clase. Va a ser Cristian, y ustedes ya lo conocen, que va a compartir, Roxana y yo. En este semestre vamos a hablar todo el Nuevo Testamento. Ahora, Alexi, ¿cómo estás? Sí, que el pelo se me va para adelante. Uso de elástico. No me desconcentren, ya, no me desconcentren. Ve que a los abuelitos ya se les olvida algunas cosas. Vamos a hablar del Nuevo Testamento, vamos a pasar por los evangelios sinópticos, vamos a pasar por las cartas de Pablo, las Paulinas, vamos a pasar por las cartas de Pedro, las Juaninas, y vamos a terminar con el Apocalipsis y Revelaciones. Lo que sí yo le encarecí a Cristian y a Roxana es que vamos a ocupar tecnicismo. Con el texto lucano, las cartas de Juan, vamos a hablar de ese tema para que ustedes asocien esa terminología a su lenguaje, que les sea sencillo el entenderlo después cuando ustedes lean un libro o los libros que nosotros les recomendamos, que no son libros motivacionales, son libros de estudio, de reflexión, de análisis. El hecho de la teología, no quiero darle un poquito, quitarle tiempo a Cristian, pero la teología es el análisis y el estudio de Dios. Entonces lo que estamos haciendo ahora es estudiar a Dios a través de ¿qué? Del manual de instrucción que nos dio, que es la Biblia. Amén. Sin más preámbulos, Cristian Torreblanca Valenzuela. Amén. Apenas tiene es un joven de 50 años, un joven de 50 años. Él estudió un periodo en el Instituto Bíblico, ha sido un autodidacta desde que lo conozco. Gracias a él yo me puse a estudiar la Biblia. Él le contará por qué. Un hombre que para mí tiene un llamado a la maestría. Es muy bueno el tema de poder explicar la Biblia desde su perspectiva. Tiene facilidad para eso. Así que por eso le pedí que en este semestre él nos ayudara para poder también, la idea de todo esto es que es ir descubriendo el llamado que cada uno tiene y ser efectivo en las cosas que uno está haciendo. Y idealmente Cristian tiene ese llamado y es que, miren, quiero ocupar una palabra. Hay que ser especialista en las cosas y trabajar en forma especialista. Y Cristian, Roxana y yo hemos visto que este es nuestro enfoque, ser especialista para que nos llamó el Señor. Así que sin más preámbulo, Cristian, bienvenido, la pantalla es tuya, así que prosigan. Oh, la semana. Ah. Hola, hola. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. ¿Qué les parece que Amén. Bienvenido, hermano. oremos cortito y mire, les voy a pedir algo. Esta semana yo he estado meditando un poquito, masticando ahí una palabra y es la palabra deleitarse. Yo creo que nosotros tenemos que deleitarnos en la escritura, deleitarnos en la presencia del Señor, a pesar del problema, a pesar de la dificultad. Nosotros tenemos que encontrar esa alegría, esas ganas de hacer las cosas para el Señor. Así que les invito a que podamos orar y digamos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este inicio de clases, en este inicio, Señor, que tenemos de análisis, este inicio que tenemos, Señor, de poder encontrarnos contigo, Señor, en la Escritura. Ayúdanos, bendíganos, que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, que esté con nosotros, con cada uno de nosotros y podamos formar y construir, Padre amado, esta teología, como decía Andrés, que podamos construirla, que podamos entenderla, que podamos asimilarla, Padre amado. Bendíganos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una honra que Dios me ha dado, una honra que Dios nos ha dado a todos poder disfrutar de la escritura. Voy a compartir con ustedes, vamos a ir leyendo y vamos a ir hablando. De antemano les voy a decir que está bien cargado el power a la información. Vamos a ir leyendo, pero también vamos a ir deteniendo. Lo hice así porque también la idea es que ustedes puedan después en su WhatsApp, a través del WhatsApp, ¿cierto? De Andrés, del pastor, él se los pueda reenviar y ustedes también puedan revisar ese WhatsApp. La idea es revisar el estudio, leerlo, entenderlo y arreglarlo.
Esa es la idea. Siempre nosotros podemos cooperar con algo. No es una idea terminada en lo que nosotros hemos visto, en lo que nosotros hemos aprendido, pero ustedes siempre pueden perfeccionarlo. Y eso es lo bueno, que ustedes lo pueden perfeccionar para que ustedes lo puedan también entregar en el momento que Dios les dé esa oportunidad. Voy a compartir con Pregunta. ustedes ahí. ¿Se escucha bien Ah, ahí? bien, diapositiva. Eso iba a preguntar. Sí, eso después se los voy a enviar, José, así que para que lo puedan ir viendo. Bien, vamos a ir compartiendo con ustedes. Este es el módulo, vamos a decir, este es el módulo, ¿cierto?, de los evangelios sinópticos, donde vamos a estar hablando, como decía Andrés, de estos libros. Ahí está la presentación. Evangelios sinópticos, está el Mesías, el siervo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y hay unas palabras que estábamos hablando delante que están ahí en griego, y dentro de esto que está escrito, de este verso que está escrito, está la palabra evangelio. Lo vamos a ir viendo y más adelante, como la tercera o cuarta imagen, va a salir. Ahí está mi nombre, ¿cierto? Cristian Torreblanca Valenzuela. Yo pertenezco a la iglesia de Maipú, por el momento, Centro Cristiano Misionero de la ciudad satélite, y estoy hoy día, ¿cierto?, con ustedes en la iglesia Vástago Renuevo, que es como es otro amor, ¿cierto?, que a uno se le pone ahí en el corazón. Así que vamos a darle inicio y les invito a que podamos ir compartiendo. No se está moviendo. ¿Ahí se movió? Ahí sí. Ahí sí. Mira, dice un poco acerca de la Biblia, nos habla acerca de la Biblia, nos hace entender un poquito que la Biblia que sostenemos en nuestras manos, esto es un libro histórico, y la historia que está contando es la historia de Cristo. Nosotros vamos a encontrar a Cristo de tapa a tapa, eso que no sea un cliché, que no sea algo que nosotros nos aprendemos de memoria y lo decimos, sino que vamos a ir conociendo la vida del Señor, las profecías del Señor, vamos a ir viendo cómo Dios va preparando todo esto para que Cristo venga desde que se inicia el plan en realidad, desde que se inicia el plan hasta cuando Jesús, ¿cierto?, lo termina, cuando Él expira en la cruz y después, ¿cierto?, nos deja a ese paracleto, nos deja a ese compañero, a ese guía, que es el Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Así que la Biblia es importante, el que la puede tener ahí para que la leamos, y vamos a ir viendo diferentes textos. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por el Evangelio? Pueden tener sus micrófonos desbloqueados, la idea es que podamos ir hablando, lo podamos ir viendo, y yo voy a dar una definición que es súper técnica, como decía Andrés. De hecho la sacamos de unos libros, y dice: el evangelio es un término que proviene del latín evangelium, relacionada con el griego, evangelio. Y este es el sentido que se identifica, en este sentido se identifica como evangelium, cuyo significado es dar buenas noticias. Por tal motivo, se puede decir que el Evangelio se encuentra fundamentado en las buenas noticias que provienen directamente de Dios como un acto divino. Ahora, ¿qué es lo que entendemos nosotros por Evangelio, Nicole? ¿Qué es lo que entiende usted por Evangelio? No, como lo dijo, era entregar buenas noticias con respecto a Dios, po. Hablar a Amén. la gente de Jesús, de lo que Él hace en nuestras vidas. Eso conocía como evangelio. Amén. Amén. José, ¿tú tienes algún concepto de la palabra Evangelio? Evangelio viene también de lo que es evangelizar, ¿no es cierto? Que es ir Bueno, contándole, evangelizar viene de Evangelio. es contarle las cosas de no, o sea, como lo que dice la Nico también, ir por las calles como nos fuimos mandados a hablar de Dios, pues, evangelizar a la gente que no lo conoce, y de repente, como también nos han enseñado, que no es necesario con palabras, sino que con nuestras mismas acciones del que te conoció antes y el que te ve hoy. Mire, está bien, ese es el concepto que nosotros tenemos de Evangelio. La palabra evangelio está empleada por primera vez en los escritos en el transcurso de las primeras comunidades cristianas por el conocido apóstol Pablo, ¿cierto? En la primera carta a la iglesia de los Corintios, la cual fue redactada probablemente el año 57, puede ser por ahí, que dice de la siguiente manera, y ahí está el texto que teníamos al principio, ¿cierto? El texto que está escrito en griego, donde está la palabra evangelio o evangelio, que sería aquí. No sé si ven el cursor de mi computador, perdón, cambié la diapositiva. Ahí.
¿cierto? Y esto que nosotros teníamos escrito, acá abajo está traducido, y el apóstol nos quería decir, o les quería decir a los corintios, ¿cierto? Y ya nos dice a nosotros: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que recibisteis, y en el que habéis perseverado. La palabra evangelio tiene también otro significado, ¿cierto? Que nosotros muchas veces no lo escuchamos como de primera fuente. Es que la palabra evangelio no es una palabra netamente cristiana, no nació con esta proclamación de Pablo, no nació, sino que venía del tema de los ejércitos, ¿cierto? Greco-romanos, por ahí. Esta palabra evangelio tiene que hablar con esta buena noticia, pero esta buena noticia era la que le daban los soldados cuando venían corriendo o venían en su caballo, ¿cierto? Llegaban ahí a los puestos, llegaban a los pueblos y decían ahí los romanos: oye, les traigo un evangelio, les traigo un evangelio, les traigo una buena noticia. Y tiene que ver con que el imperio, ¿cierto?, romano había ganado quizás la batalla y venía con esta buena noticia. Por lo tanto, nosotros como cristianos también debemos recordar que, que el Evangelio es una buena noticia, como lo decíamos, pero también tiene ese significado de que algo estamos ganando, de que hemos ganado una batalla, de que el reino del Señor se está expandiendo, de que el Señor está para liberar, para ganar la batalla, para que esa batalla que muchas personas quizás están destruidas, no tienen cómo acercarse a Dios, ¿cierto? No tienen, para eso estamos nosotros, para acercarnos como esos guerreros, llegar ahí a contarles que en Cristo pueden tener también esa victoria que ellos necesitan. Hermana Daniela, levantó la mano. Sí, bueno, yo hace tiempo tenía entendido que igual cuando usted hizo la pregunta que qué es lo que eran los evangelios, siempre he tenido esa duda. Los evangelios igual son testimonios de toda la vivencia que Jesucristo, desde el inicio de Jesucristo y hasta que Jesucristo murió, y después los apóstoles siguen contando lo que ellos vivieron. Entonces, para mí los evangelios son testimonios justamente para llevar la palabra de Dios ¿cómo se dice? Con testimonio de que sí existió, de que sí es verdadero, de que no hubo mentiras, de que no hay engaños en estos evangelios. ¿Es así? Amén, amén. Es que es una palabra que abarca, como le decía, muchas cosas. No solamente, no solamente una buena noticia, es una buena noticia de parte de Dios. Y si nosotros, ¿cierto? Cuando supimos esto, provocó algo en nuestra vida, nosotros hoy día compartimos esta buena noticia, ¿cierto? Para que otro también se alegre, para que otro también. No es que nosotros, como lo decíamos hace algunos domingos atrás, solamente hablemos de este evangelio como el Cristo que sana, el Cristo que te ayuda en el problema, que te puede hacer un milagro económico, sino que hablar y profundizar y entender nosotros que esta buena noticia tiene que ver también con sanidad del alma, con sanidad de la mente, tiene que ver con que las personas están prácticamente deshechas, y por qué no decirlo, los que no conocen al Señor están muertos. Y nosotros, a través de esta palabra tan simple, de esta buena noticia, nosotros ¿qué le llevamos? Vida. Y por eso que llevamos el triunfo del Señor sobre la muerte. Él llevó, ¿cierto? Este triunfo. Él hizo bendita esa cruz que para todos era maldita. Entonces el Señor ha venido para liberar, ha venido para acercar el reino de Dios, y este es el Evangelio santo que nosotros estamos conociendo y estamos compartiendo. Y si ustedes lo van a anotar y lo quieren anotar, lo pueden anotar. Yo igual, como les digo, se los voy a enviar y se van a ir dando cuenta cómo vamos a ir entre todos construyendo esta teología. Ahora, ¿qué son los evangelios sinópticos? Se define como evangelio sinóptico a 3 de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, en particular a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, debido a la armonía, ¿cierto? O a la sinopsis, a las coincidencias que existen entre los 3. Estos evangelios contienen, y ahí está lo que dice usted, una afinidad y semejanza en cuanto al orden y narración de los hechos de ¿quién? De la vida del Señor Jesucristo. Eso es, y vamos a ir viendo nosotros cómo el Señor va preparando esto. No es que Dios dijo un día: no, hoy día Hermano, vamos usted a tener. dijo, perdón, ¿Sí? usted dijo Mateo, Lucas, ¿y quién más dijo?
Eh, Me confundió Mateo, Marcos y Lucas. En particular ellos tres, que son los que tienen esta, 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 esta convergencia, ellos tienen esta coincidencia, podríamos decirlo, no incidencia, coincidencia, esta armonía, esta armonía. Cuentan básicamente la misma historia, la misma narración, ¿cierto?, de la vida de Jesús, vida, muerte, la obra, los milagros, cuentan eso. Y también cada uno cuenta lo que quiere entregar. O sea, ellos dicen, yo veo esto de Cristo y lo voy a entregar, y ellos van entregando a diferentes personas, y ahora también eso también lo vamos a ir viendo. Bueno, antes de que llegara el Señor, ¿cierto? Hubo un periodo, que aquí yo los tengo marcados, después los vamos a ir viendo un poquito como en detalle, pero un detalle pequeño para poder entrar al libro de Mateo. Tenemos estos 400 años de silencio profético. ¿Qué es este silencio que existió, ¿cierto?, podríamos decirlo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Dios no habló. No quiere decir que la historia de Israel se detuvo, no quiere decir que pasó algo entre medio, no quiere decir que siguieron habiendo acontecimientos, hombres, ¿cierto?, que siguieron, hay una historia con el tema de Israel, pero Dios no habló, no hay un registro de que Dios haya dicho algo, los profetas no escribieron en este tiempo, y son aproximadamente 400 años que Dios no habló. Yo tengo ahí una ficha, la voy a compartir, me voy a adelantar un poquito. Esta ficha, ¿cierto?, que los compartió ahí Marcelo García, ¿cierto?, director, amén, dice, de este instituto que nos prestó, esto me lo prestó Andrés, ¿cierto? Y nos dice que en esos 400 años de silencio también ocurrieron cosas. Y si ustedes pueden ver, habían imperios, surgieron imperios, cayeron imperios, estuvo el tema del imperio griego, ¿cierto? Que los griegos tenían una cruzada, ¿cierto?, por llenar el mundo de cultura. Ellos querían conquistar el mundo, pero para culturizarlo. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cierto?, nosotros todavía utilizamos palabras en griego. ¿Cuáles serían las palabras que se ocupan en griego? ¿En dónde nosotros podemos ver que está perdón, el griego en estos tiempos? Si alguno tiene alguna idea. No entendí la pregunta. Ahora en este tiempo, ¿dónde En se este usa el tiempo, griego? estamos en el año 2023. ¿Dónde se ocupa todavía el griego? ¿Dónde todavía podríamos encontrar el griego? Palabras que están en griego y que nosotros la En asumimos como Israel, griego. ¿Perdón? en Israel. No, 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 no. Ustedes pueden encontrar el griego en todo lo que es medicina, en todo lo que es la ciencia. Nosotros muchas veces podemos ver, por ejemplo, el nombre de una planta, si lo buscamos hoy día por internet, una rosa. Ya. Nosotros sabemos que esta planta se llama rosa, pero la botánica, ¿cierto?, dice y dice un nombre. Y ese nombre muchas veces está en griego. Las enfermedades, los remedios, muchas veces están también o provienen de una palabra que es en griego. Entonces están estos 400 años que van sucediendo cosas. Ahí ustedes pueden ver, ahí está, luego que muere, ¿cierto?, Alejandro Magno, se divide, ¿cierto?, ese imperio, y le toca a Antíoco Epífanes, que está ahí, ¿cierto?, en el año 175 al 139 antes de Cristo, y aquí hay una profecía, ¿cierto?, también que se cumple y que está en el libro de Daniel, esta abominación desoladora donde este hombre derriba el templo, ¿cierto?, y hace unos sacrificios ahí de cerdos en el altar. Ahí esto todo ocurre. Nuestra Biblia no maneja mucho este tema. Nuestra Biblia, la Biblia evangélica, por así decirlo, la que nosotros usamos. Pero sí, la Biblia católica nos habla con un libro, uno o dos libros acerca de estas guerras, que es el libro de los Macabeos. Ahí habla de estas guerras, que ahí hay historia, y si usted quiere, no se ría, así se llama el libro. Así que así usted puede irlo viendo, lo puede ir viendo y se va a dar cuenta cómo Dios fue preparando todo esto, cómo Dios fue preparando todo esto. Entonces, tenemos un contexto histórico, tenemos un contexto político, tenemos un contexto cultural y religioso en este tema, en estos 400 años, cómo se fue moviendo
¿cierto?, la humanidad para que llegara Cristo en el momento preciso. ¿Y por qué tenía que llegar en un momento preciso? Porque nosotros servimos a un Dios que no hace nada al azar. Todo, y esta es la maravilla de nuestro Dios, esta es la maravilla del Señor, cómo hace las cosas, ¿cierto? El pueblo, ¿qué esperaba? Esperaba, ¿cierto?, un pueblo, un líder religioso eh, que los pudiera liberar, ¿cierto?, de esta opresión de los romanos, que viniera, ¿cierto?, y conquistara y expulsara a los romanos, ¿cierto?, lo que ellos esperaban, ¿cierto? Pero Jesús se presenta de otra manera. Ellos no tomaron en cuenta algunas cosas, también lo vamos a ir viendo. Ellos pensaron que venía este Mesías a liberarlo, pero Dios también en sus profecías, que lo vamos a ir viendo también, él mostró a un siervo sufriente. Ahí lo vamos a ver cómo venía el Señor, cuál era el plan, el verdadero plan de nuestro Dios para la redención de la humanidad. Entonces, las acciones que tomó Dios, ¿cierto?, en el momento preciso, cómo fue viendo qué es lo que vio Dios o qué es lo que tomó de cada cultura el Señor para decir, este es el momento en que Cristo debe nacer. Entonces, una de las cosas que el Señor recuperó es esta, hay que estar subrayada, dice que se recupera la línea davídica en el sacerdocio. Cristo es nuestro sacerdote, así lo dice el libro de Hebreos, es el mejor sacrificio, no hay nadie superior a él, es nuestro rey, nuestro Mesías, es nuestro profeta, es el sacerdote, está intercediendo por nosotros, ¿cierto? Y Cristo vino a recuperar esa línea que se había perdido. Entonces, también tenemos, y vamos a revisar cómo las profecías del Antiguo Testamento, algunas, porque son muchas, algunas, vamos a leer algunas, y nos vamos a dar cuenta cómo nos hablaban también de este nacimiento, de esta venida del Señor Jesucristo. Y también, por último, vamos a ver ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, del 5 al 16, en un ratito más, prepárense, alguien vamos a pedir que lo lea, y nos vamos a dar cuenta cómo Dios rompe este silencio. Y aquí también ustedes pueden tomarse de esto y armar una predicación tan bonita, una enseñanza tan bonita acerca de esto, cómo Dios decide romper ese silencio y cómo Dios comienza a interactuar con el hombre. Esto es maravilloso, esto es espectacular para los que puedan, ¿cierto?, ir tomando el peso de lo que significa que Dios vuelva a hablar con la humanidad, que Dios vuelva nuevamente a estar con nosotros. Esto, Dios actúa en el tiempo preciso. Tiempo preciso. Estaban, ¿cierto?, los griegos que ya habían, con su imperio, habían expandido todo lo que era el lenguaje, ¿cierto? Estaban los romanos que tenían la mejor forma de gobernar, la ley romana, así como todavía decimos que el término de las cosas de griegas, ¿cierto? Los términos todavía se ocupan en la ley. En la ley todavía los abogados cuando estudian tienen que estudiar esta ley, la lex romana, tienen que estudiar la ley romana. Hasta el día de hoy esto sigue influyendo y es por eso que Dios tomó estas tres formas. Si ustedes las pueden leer, dice la mejor forma de pensar de los griegos, la mejor forma de gobernar de los romanos y la mejor forma de adorar de los judíos. Y tenemos este momento preciso donde Dios dijo, este es el momento donde tenemos que comenzar este trabajo maravilloso de la redención del hombre. Está escrito desde el Génesis, ¿cierto?, hasta el Apocalipsis, pero hay un momento donde el Señor Jesucristo aparece en esta escena y comienza a cambiar la vida de usted y de mí y de todos nosotros y a mejorarnos. Este es el grupo religioso de la época. Yo hice un cuadrito más, me di el trabajo de hacer un cuadrito más acerca de este. Este también ahí lo compartió Marcelo García en el estudio que teníamos y habla acerca de las clases que habían en ese tiempo, en los grupos religiosos. Entonces teníamos al sumo sacerdote, los saduceos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que muchos de estos grupos también eran políticos, también habían algo político. Mire, decíamos en la ficha anterior que el Señor, o cierto, en el plan maravilloso que hizo cuando nació Cristo, recuperó esa línea que se había perdido, esa línea del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿cierto? Se supone que venía o descendía, ¿cierto?, del linaje de Aarón, pero se corrompió tanto se corrompió el tema político, el tema del sacerdocio, que en ese tiempo también se practicaba la compra de este puesto, que ya no era
ya no era por el tema del linaje, sino que se compraba y optaban estos hombres a ser estos sumos sacerdotes, pero el Señor ordena todo, al Señor le gusta todo recto, todo en norma, y el Señor ha puesto al Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, es el Rey de Reyes, el sacerdote de sacerdotes, no hay otro mejor que Él, no hay uno, ¿cierto?, como Él, así que el Señor deja todo esto. Está el pueblo también, está el pueblo, dice aquí esta ficha, y también están los marginados. Y mire, ¿quiénes estaban en los marginados? Leámoslo al revés, los gentiles, estábamos nosotros. Nosotros éramos los marginados, no teníamos acceso. Estaban los enfermos, personas que si estaban enfermas, ¿cierto? Como el pueblo era exitista, no, usted está enfermo, entonces usted está pecando, usted está mal contra Dios. Entonces no podían enfermarse, el leproso, la mujer en su periodo se consideraba como algo inmundo, algo que no se podía tocar, algo totalmente apartado para la sociedad, apartado de mala manera, porque no fuera que se apartara para que, no, sino que era mal mirado, era muy mal mirado, eran mal miradas las mujeres, eran mal mirados los niños, todo era mal mirado, solo, de hecho solamente se contaban los hombres y algunos hombres, y también estaban los publicanos, los publicanos. Ahora vamos a ver, hay una pequeña descripción de algunos de estos grupos para que los vamos leyendo, para que ustedes también lo tengan. Y ahí está el sumo sacerdote, ¿cierto? Servir a Dios, él servía de mediador entre Dios y los hombres, comunicaba la mente de Dios al pueblo y también ofrecía el sacrificio, ¿cierto?, por los pecados del pueblo para expiar los pecados del pueblo. Nombramos también a los saduceos, que vienen también a ellos por el tema de los helenistas. Cuando nosotros escuchamos este término helenista, cuando decimos, no, este hermano, o lo leemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando leemos hoy, estos hermanos, los helenistas reclamaron porque a sus viudas no se les atendía bien. Los helenistas tienen que ver con estas personas que tenían este pensamiento o que se acercaban mucho a la línea, ¿cierto?, de los griegos. Entonces es una secta religiosa, dice acá, voy a mover un poco la pantalla porque no la veo completa ahí, es una secta religiosa, ¿cierto?, formada por sacerdotes que eran la aristocracia, solo aceptaban la autoridad de los 5 libros de Moisés, o sea, del Pentateuco. Para ellos ese era como el centro de todas las cosas. Aquí esto es una referencia solamente, porque si ustedes buscan, hay mucho material de esto. Tenemos también a los fariseos que nosotros muchas veces tomamos al fariseo como que era lo más malo de lo más malo. De hecho, si nos dijeran fariseos a nosotros, nos sentiríamos como ofendidos. El fariseo, ¿cierto?, es la secta religiosa muy estricta, instaban, perdón, a obedecer los más mínimos detalles de la ley y las tradiciones judías. Era muy influyente en la sinagoga. De hecho, yo, por esto, ¿cierto?, busqué, aunque no lo crean, mi cuaderno de Evangelio Sinóptico y encontré que hay algunas similitudes, quiero compartirlos con ustedes. Ellos tenían, vamos a partir por los fariseos. Los fariseos tenían algunas cosas que estaban de acuerdo con Jesús. Por ejemplo, el alto respeto por la ley, ¿cierto? Fue también en la resurrección de los muertos, tenían fe en la resurrección de los muertos, ¿cierto? Y su dedicación a obedecer la voluntad de Dios. En eso estaban de acuerdo con lo que Jesús nos enseñaba. Pero también tenían algo que estaba en oposición a lo que Jesús enseñaba. Y lo primero era que no aceptaban a Jesús como Mesías, no lo aceptaban, ¿cierto? Ellos no lo aceptaban porque Cristo no practicaba la ley como ellos decían que se practicara. Y aquí hay que separar un poquito la ley, ¿cierto? Los fariseos muchas veces tenían una ley tradicional y por eso Cristo muchas veces les dijo, ustedes ponen los mandamientos de hombres por sobre la ley de Dios. Entonces ellos querían, ¿cierto? En su afán, es un afán de querer purificarse a través de sus acciones, ¿cierto? Se equivocaban. ¿Y qué se equivocaban? En que no podían ser limpios como en su mente ellos pensaban que podían serlo solamente por cumplir los rituales, las tradiciones y un sinfín de cosas que ellos fueron agregando también a esta ley, a las tradiciones. Ellos eran más fieles a las tradiciones que a la ley del Señor. Entonces teníamos esto, ¿cierto? Y no se juntaban
los fariseos no se juntaban con los pecadores. Así que en eso no estaban de acuerdo con Jesús. Están los saduceos, ¿cierto? Que ya dijimos lo que eran, pero también ellos tienen un acuerdo con Jesús. En algunas cosas están de acuerdo con Jesús. Y Jesús también respetaba, ¿cierto? Mucho, respetaba el templo y también Jesús respetaba el Pentateuco, respetaba estos 5 primeros libros, ¿cierto? Jesús lo respetaba, tal y como ellos, pero también ellos tienen cosas que están en oposición con el Señor. Y ellos no creían en la resurrección de los muertos, pensaba que el templo también se podía usar, ¿cierto?, para los negocios. Ellos querían hacer negocio, de hecho, con lo que hacían, ellos podían tener esta, este tema de controlar el negocio en el templo. Así que ellos querían eso y Jesús, ¿cierto? Ya sabemos lo que pasó cuando Jesús se enojó con los que estaban ahí, con los cambistas en el templo, se enojó mucho y el Señor Jesucristo dejó en claro que no es que el templo no es para hacer negocio. Y no es que no hicieran negocio, sino que hacían malos negocios, porque ellos llevaban, ¿cierto?, estos animalitos o los corderos para que fueran sacrificados, pero no llevaban lo mejor. A Dios no se le estaba ofrendando lo mejor, y él pedía el, el macho, ¿cierto? El primer macho, el más gordito, el más blanquito, el más bonito, el que no tuviera mancha, el que no estuviera cojo, el que no tuviera alguna enfermedad. Bueno, estos hombres, ¿cierto? Y ahí es donde Jesús se enoja, comenzaron a ofrendar lo que estaba mal, lo que Dios no quería que ofrendaran. Y ese es el tema. Entonces también tenemos, mira, hay otro que no lo tengo acá, pero voy a leer los publicanos. Voy a leer los publicanos que lo tengo aquí en la ficha. Dicen, eran los recaudadores de impuestos. Y los recaudadores de impuestos eran judíos. Eran judíos. Entonces teníamos, ¿cierto? Esto que usted conoce lo que es la palabra traidor o la traición. ¿Cierto? Un traidor, cuando nosotros somos patriotas, si nosotros vamos a una guerra, ¿cierto? Vamos toda una guerra contra un país X y uno de nosotros quiere abandonar o quiere desertar de las filas, ¿cierto? Se le trata como un traidor, un antipatriota. Bueno, el cobrador de impuestos, cuando eran judíos, ¿cierto? Como Mateo, era un judío que cobraba impuestos, eran los publicanos. Y estos publicanos se consideraban traidores a la patria porque trabajaban para Roma. Así que por eso también eran los que estaban marginados, Tenemos otros grupos que no estaban aquí, pero yo los puse porque los tenía esto. Y, por ejemplo, estaban los esenios, que no hay cita en la Biblia para hablar de ellos, pero sí era un grupo monástico de judíos que practicaba la pureza ritual y la santidad personal. No tienen mucho más que, que aportar. Los celotes, ¿cierto? Era un grupo de patriarcas judíos determinados a expulsar a Roma. Estos eran los brígidos, los que estaban ahí en la rebelión, los que siempre estaban ahí para que sacaran, para que se fueran los romanos, estaban en una lucha constante, pero ellos querían a este tipo de Mesías, un Mesías que confronte la situación y no entendieron que Jesús no venía en esa línea. Comente, mi hermana Nicole, levantó la mano. Sí, y escribas, ¿quién eran los escribas? Ahora lo vamos a ver, ahí está en la ficha. Ah, ya, Ya. ya, ya, Había otro perdón. partido político, mire, había otro partido político en la Biblia, ¿cierto? En la Escritura, que eran los herodianos. ¿Y quiénes eran los herodianos? Eran grupos de judíos que apoyaban al rey Herodes. Y ahí están las citas para que ustedes también los puedan buscar, para que vean este contexto, lo que había, esta diversidad de pensamientos que había y que el Señor, ¿cierto?, los va a confrontar a través de Cristo. Los escribas, dicen, en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley y transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de un asunto jurídico. Mire el ejemplo que encontré aquí. Esdras, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, era un escriba diligente de la ley de Moisés. Y aquí vuelvo a hacer una diferencia. Hay personas diligentes. Podemos hablar que todos los fariseos son malos, pero a lo mejor había alguno, ¿cierto?, que se escapaba en la noche, iba a hablar con Jesús y hablaba con él
y Jesús le decía, pero tú eres un maestro de la ley, tienes que nacer de nuevo. Y tenía esta, esta, esta conversación con Jesús. Y aquí hay un escriba que es dirigente. En Esdras capítulo 6, verso 7, ¿cierto? Pueden ahí leer o pueden buscarlo. Y los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura. Copiaban y volvían a copiar la Biblia meticulosamente, incluso contando letras y espacios para asegurarse que cada copia fuera correcta. Y aquí hay un comentario que dice, podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones del Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Y el Señor también permite, ¿cierto?, en su misericordia, que nuestra Biblia pueda ser leída por nosotros, que nos llegue eso. Tenemos que también pesar eso que hace el Señor, que tenemos una Biblia, que podemos leer la Escritura. Aquí les tengo un mapita de lo que era el Imperio Romano en ese tiempo. Todavía, mire todo lo que hemos hablado y todavía no llegamos al primer libro de Mateo, pero ya vamos a llegar. Pero estamos viendo el contexto de qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo, podríamos decirlo, en la humanidad conocida, en la humanidad. ¿Qué estaba pasando en estos tiempos cuando iba o estaban haciendo el Señor Jesucristo? Y aquí podemos ver el Imperio Romano en toda su plenitud, cómo había tomado todo, cómo estaba Jerusalén, Siria, Asia, cómo estaba Macedonia, cómo estaba Italia, Galilea, y vamos a ir viendo más adelante también, cuando vamos estudiando, ¿cierto? Y le toque, no sé, a Roxana hablar a lo mejor del libro Los Hechos, o a Andrés, vamos a ir viendo los viajes de Pablo, y aquí estos nombres también nos van a ir saliendo y nos van a ir recordando esto que vimos. Tenemos algunas profecías. Yo solo tomé estas profecías al azar, ni siquiera fue que no, que las busqué por algo, no, solamente las busqué porque estas profecías eran estas profecías mesiánicas, estas que hablaban acerca del Señor, pero hay muchas, ¿cierto? Y muchos tomaron a esta profecía o de estas profecías que habían, solamente las que hablaban de ese que nos venía a libertar o ese que venía a sacarnos de la opresión, ¿cierto? De los imperios de turno, que nos venía a liberar. Entonces, lo primero, en Miqueas 5, Miqueas 5, ¿cierto? Verso 2, habla que el Mesías nacería en Belén, ¿cierto? Que no es coincidencia, es exactitud, es una profecía exacta que el Señor entrega, ¿cierto? Acerca del nacimiento de Jesús, ¿cierto? El Mesías nacería de una joven, en Isaías capítulo 7, verso 14. María era jovencita. El Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. Deuteronomio 18, 19, lo pueden leer, es espectacular ese texto. El Mesías sería luz para los gentiles, luz para los gentiles. ¿Por qué tenía que ser eso también a los fariseos les pegaba fuerte en su mente? ¿Por qué luz para los gentiles? ¿Por qué? Si los gentiles no tenían, ¿cierto? ¿Por qué tener esta luz? Ahí tenemos Isaías en el capítulo 49. Pastor Andrés nos va a hacer una pregunta. Está con la maldad, está con la maldad. No, estoy bélico hoy día, no. Es que bueno, es bueno escuchar y reflexionar sobre esto, pero lo que quería que no se olvidara y me gustaría a mí, siempre me gusta retocar este texto que tú pusiste acá, que es extraordinario, porque el profeta Miqueas, estamos hablando 400, 800 años de que naciera Cristo, dice el lugar exacto donde el Mesías iba a venir, y lo dice, Amén. dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y tú salías desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué linda esa frase. Eso quiere decir, Amén. Belén de Efrata, pequeña eras para estar en las familias de Judá, de ti saldrá el Mesías. Es extraordinario. Eso nomás quiere decir. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte. Pero la idea es ver, ¿cierto? Más que ver, es sentir esta palabra, es que tenga un peso en nosotros, es que rompa algo esta palabra en nosotros, en nuestra mente, tiene que penetrar esto que hace Dios, y nosotros muchas veces buscamos
No, que se levante un instrumento, que me profetice algo. Miren, las profecías del Señor como son de exactas. Tenemos también esta luz para los gentiles, ¿cierto? En Isaías 49, y también que el Mesías moriría en el Salmo 22, 14, ahí también lo pueden ver, y pueden estar mirando cómo ellos pensaban y cómo se equivocaron los que interpretaron la escritura, cómo ellos inquirían todos los días, estudiaban todos los días, ¿cierto? Buscando esto del Señor. Pregúntenos, hermana Nicole. Eh, ¿Qué sería profecías mesiánicas o mesiánicas? Ah, las profecías que hablan acerca del Mesías, acerca de Cristo. Esas son Ah, las ya, profecías mesiánicas, que hablan del perfecto. nacimiento, como estaba explicando ahí el Ya, pastor. ya. Okidoki. Amén. Gracias. Amén. No, pero está bien, está bien. Miren, vamos a entrar ahora en el tema del libro de Mateo. Vamos a ir y también aquí eh, hay que preguntar, hay que hablar, hay que opinar, hay que dar su opinión, cosa que vamos construyendo también esta teología. Tenemos el libro de Mateo y vamos a entrar a los datos principales. Lo primero es el propósito. ¿Qué quería Mateo con escribir? ¿O qué perseguía Mateo con escribir este evangelio? Quería probar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías, no lo hizo con otra intención. Entonces el autor, ¿cierto?, es Mateo, los destinatarios. ¿Para quién sería? Si quería comprobar que era el Mesías, ¿cierto? Era particularmente para los judíos, para sus hermanos, para la familia, para los de ahí, que conozcan que Jesús es el Mesías, que lo pudieran reconocer. ¿Qué ¿Cierto? La fecha que significa? nos da una em, fecha aproximada, ¿cierto? Alrededor del 60 al 65. Yo quiero que vayan ahí poniendo atención y les vuelvo a recordar que esto se los voy a enviar para que ustedes lo revisen, lo arreglen, lo modifiquen, lo presenten y también, y algún día quizás me lo devuelvan a mí mucho mejor de lo que está aquí. Teníamos un marco histórico en Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos judío que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Este, este evangelio es el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hace énfasis en el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. No está de los primeros en el Nuevo Testamento porque se escribió de los primeros. Está de los primeros porque hay un orden. Y este es el que más habla acerca de estas profecías. Entonces, tenemos un versículo clave yo lo dejé aquí escrito, y está en Mateo 5, ¿cierto? Son dos textos, dos versículos, Mateo 5, versículos 17 y 18. Y aquí hay algo potente que también el Señor nos entrega, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor es el que cumplió esta ley, ¿cierto? Que hizo ese sacrificio maravilloso y, ¿cierto? Cumplió la ley y fue muerto, ¿cierto? Fue castigado simplemente porque los hombres no entendieron que Él venía, ¿cierto?, a cumplir esta ley con un propósito diferente. Venían con un propósito diferente. Aquí hay unos personajes que son clave, o los personajes que más nombra el libro, que sería Jesús, sería María, José, Juan Bautista, los discípulos, los líderes religiosos, Caifás, Pilato y María Magdalena. Seguimos con esta ficha, ¿cierto?, de este Hermano, libro. perdón, que levanté la mano para hacer una pregunta. Digan. ¿Por qué Mateo y no Juan? Porque yo tenía entendido que Juan tenía como más acceso, no sé si es ignorante o no, a Jesús. Lo que pasa es que no es que Juan no tenga el acceso, sino que estamos viendo yo creo que lo que él tiene, porque Juan lo que está comprobando es que verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que estamos comprobando, lo que quería comprobar Mateo, es que Jesús es el Mesías, él es lo que había prometido el Señor, son las profecías cumplidas. Eso es lo que, lo que Mateo quiere comprobar y lo quiere Ya, comprobar al mundo judío. Eso no quiere me decir que quedó Juan claro. no le haya escrito a los judíos, sino que
Solamente es que este evangelio está hecho en particular, casi de forma exclusiva, para que ellos entiendan que Jesús era el Mesías. Amén. Sí, me quedó claro, mi hermano. Gracias. Ya. Mire, hay unos lugares clave, y aquí vamos a jugar un poquito. Los lugares claves son Belén, Jerusalén, Capernaum, Galilea y Judea. Las características especiales de este libro, dice que Mateo está lleno, y aquí está lleno de lenguaje mesiánico. La expresión hijo de David aparece a lo largo del Evangelio y de referencias al Antiguo Testamento. Entonces tenemos 53 citas y 76 referencias adicionales. Entonces no es un registro tampoco cronológico de las cosas de las historias de lo que pasó Jesús. No, él no está diciendo, no, a ver, cuando tenía 30 años el Señor hizo esto, cuando tenía 31 hizo esto. No, él va contando y va hablando acerca de las vivencias del Señor. Dice, no es un registro cronológico, y su propósito, ¿cierto?, es presentar una evidencia clara de que Jesús es el Mesías y el Salvador. Ahora vamos a ver un mapita que yo les tengo aquí, y esta es la tarea y donde todos tenemos que hacer. Dijimos que habían Belén, Jerusalén, Capernaum, Galilea y Judea. ¿Lo pueden encontrar en este mapa? ¿Lo podemos ver? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven como para decirme en tal lado está? Veamos primero, ¿cuál era el primero? ¿Belén? Belén, Ya, Belén. ¿Dónde está Belén? ¿Lo encuentran ahí? ¿Lo pueden ver? Belén no. Ya, les voy a echar una mano. Yo les voy a echar una mano ahí. ¿Dónde chupa? Ahí está Belén. Ah, ahí está Belén, sí. Ahí está Belén. Después dijimos Jerusalén. Jerusalén. Está arriba de Belén. Ahí De arriba está. de Belén, Bien, bien, hacia el hermano. ladito. Ya, ¿cuál es la otra? Capernaum. Capernaum. ¿Dónde estará Capernaum? Arriba donde dice Galilea Grande, Capernaum, sí. Ahí, Corazín. ahí, abajo de Corazín. Corazín también es una, después cuando vean la Biblia, vayan leyendo, van a encontrarse que Corazín es una ciudad que nosotros no quisiéramos ser. ¿Qué venía después? Galilea, Galilea, ahí está Galilea, y después venía Judea. Judá o Judea, y ahí está, ¿cierto?, la provincia. ¿Judea Ahí o está, Judá? no, ahí está Judea. Es que yo también Aquí. quedé con la misma duda, ahí Andrés nos tiene que ayudar. Yo creo que la provincia, ¿cierto?, es Judea, y, y Andrés, sálvanos, sálvanos que perecemos. ¿Me Se fue. escuchan? Justo se fue. ¿Me Sí, escuchan? pastor. Sí, Sí. sí. Lo que Fuerte y pasa es que claro. ahí se habla de Judea porque esa era la tribu que tuvo en específico ese territorio. Acuérdense que cuando hubo la dispersión, la división del reino, estamos hablando en el reino de Salomón cuando él falleció, cuando murió, se dividió el reino de Salomón entre 10 tribus, se fueron al norte, y 2 quedaron en el sur, que los benjaminitas y los de Judea. Y como Judea era, claro, los de Judá eran mucho más grandes, absorbieron a la de Benjamín, y el territorio que ellos abarcaban era donde está apuntando aquí la raya, Judea. ¿Por qué? La flecha. La flechita, la flechita, la flechita. Era Judea. Ahora, un dato técnico nomás. Todas las provincias que están acá, Jerusalén, aquí estaban los judíos ortodoxos. Aquí estaban los judíos de hueso colorado, como dirían los pentecostales de hueso colorado. Aquí estaban las sinagogas más importantes, los institutos más importantes, las escuelas rabínicas, pero acá en Galilea hay un dicho que se dice: Galilea de los gentiles, estaba rodeado de gentiles, no eran como el Josepo de sangre pura. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de paganismo. Entonces, y es ahí, fíjense, es ahí donde nace el Mesías, en Nazaret. Por eso el término que a veces escuchamos, y de Nazaret algo bueno va a salir, bueno, era por eso. Ah, bueno, aquí ¿Ya? está Nazaret, abajo de Seforit, aquí. No tengo Ahí esa está. flechita por ahí. Ahí Sí, está Nazaret. Ahí está Nazaret. eso Ahí. es. ¿La vieron? Muchas gracias. Ahí ocupamos el comodín, ¿ven? Ahí sirve el comodín del llamado telefónico. Bien, seguimos y vamos ahora a ver el esquema de este libro. Recuerden que él lo quiere presentar como el Mesías, como el rey, ¿cierto? Es el rey que viene, el rey que nació, el rey, y él lo quiere presentar de esta manera. Y
lo separó, ¿cierto? Está separado el libro en este esquema, primero en 3 partes, me parece, que sería el nacimiento y la preparación de Jesús el Rey. Nosotros lo podemos leer desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 11. Este tema lo podemos encontrar ahí. Entonces, el pueblo de Israel esperaba al Mesías, su rey. Mateo inicia su libro mostrando cómo Jesucristo era descendiente de David. Recuerde que ahí hay una línea genealógica, un árbol genealógico, perdón, pero también que Dios no envió a Jesús como rey terrenal, sino como un rey celestial. Desde su nacimiento muchos reconocieron a Jesús como rey. Tanto el rey Herodes como Satanás temían, ¿cierto?, el reino de Jesús y procuraron eliminarlo. Sabemos, ¿cierto?, lo que hizo el rey, sabemos lo que hizo Satanás con tal de que Jesús no avanzara, ¿cierto?, con su vida. Dice, pero otros lo adoraron y le trajeron regalos dignos de un rey, de nuestra vida. Nosotros leemos muchas veces esos textos para Navidad, cuando leemos ahí los pastores, leemos ahí los que miraban las estrellas, y leemos cómo ellos, ¿cierto?, le llevaron estos presentes al Señor. Ahí está el tema del nacimiento de nuestro rey. Después dice que hay otra parte en el libro, ¿cierto? Lo voy a mover, se me mueve un poco la pantalla y quedo sin poder ver los números. Ahí, ya. El otro esquema, o la parte B del libro, dice que es el mensaje y el ministerio de Jesús. Y ahí nosotros lo podemos encontrar desde el capítulo 4, verso 12, hasta el capítulo 25, verso 46. Ahí vamos a encontrar el mensaje y el ministerio de Jesús. Y lo tiene separado en 7 partes. 7 partes. Jesús comienza su ministerio, Jesús predica el sermón del monte, Jesús realiza muchos milagros. Este libro tiene muchos milagros escritos. Jesús enseña acerca del reino. Jesús enfrenta distintas reacciones hacia su ministerio. Recuerde que no era bien mirado, no era que no, vino el Mesías, no, siempre tuvo oposición. Jesús entra en conflicto con los líderes religiosos, y aquí donde muchas veces nosotros decimos, no, yo soy un salmón y lucho contra los religiosos y lucho contra la religión. Bueno, esto es lo que pasaba. Jesús, ¿cierto?, al traer este mensaje que ellos no entendían, ¿cierto?, iba a estar siempre en oposición, y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nos pasa a nosotros y muchas veces vamos a tener que lidiar con esto. Jesús también enseña en el Monte de los Olivos. Entonces, a través del Sermón del Monte, Jesús enseña acerca de las conductas y características asociadas con vivir en su reino. También relató muchas parábolas acerca de la diferencia entre su reino y los reinos de la tierra. La disposición a perdonar, a procurar la paz, el desinterés personal, son algunas de las características que uno, ¿cierto?, o que hace que sea grande el reino de Dios. Pero para llegar a ser grandes, nos habla acerca de que seamos grandes, nos da características. Para llegar a ser grandes en su reino, debemos seguir las instrucciones. ¿Cuándo? Ahora, en el presente. Este es el momento de seguir las instrucciones que Jesús nos ha dejado a través de la palabra, a través de su palabra. Y Jesús vino para mostrarnos cómo vivir como súbditos fieles. Eso es lo que Mateo quiere entregar, lo que Mateo quiere hablar. Hay una tercera parte que también está en el esquema del libro, que es la muerte de Jesús. La muerte de Jesús nosotros la vamos a encontrar desde el capítulo 26, verso 1, y en el capítulo 28, al capítulo 28, verso 20. Así que dice, Jesús fue totalmente presentado al pueblo de Israel, pero fue rechazado. Qué extraño que al rey lo acusen, lo arresten y lo crucifiquen. Sin embargo, por medio de su resurrección, Jesús demostró su poder aún sobre la muerte y logró darnos entrada en su reino. Con todas estas pruebas que Jesús es el Hijo de Dios, debemos aceptarlo como nuestro Señor. Y aquí nosotros tenemos que echar mano de la fe.
tenemos que echar mano de la fe. Cuando nosotros creemos que el Señor, ¿cierto? Nuestro Señor, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios, ¿cierto? Le pedimos esa fe para aceptarlo y también la fe para seguirlo, para obedecerlo. El libro tiene algunos temas, están separados en megatemas y yo los fui separando en temas. Me parece que son 5. Son 5 temas o 5 megatemas, 5 temas grandes que están ahí que nosotros podemos ver. Lo primero es Jesucristo el Rey. Jesucristo el Rey. Tiene una explicación y una importancia. La explicación, ¿cuál es? Jesús es revelado como el Rey de Reyes. Su nacimiento, ¿cierto? Sus milagros, su vida y sus enseñanzas, sus milagros y su triunfo sobre la muerte y muestra su identidad verdadera. Está mostrando ¿y por qué es importante? Porque es importante que este libro explique esto, que deje claro esta revelación, que deje claro que es el Rey de Reyes, que su nacimiento fue milagroso, nació de una virgen también. Ahí es donde nosotros tenemos que tener fe, la fe, creer que Dios es. No hay ninguna explicación lógica, solamente la fe, es creer. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que nada ni nadie se puede comparar con Jesús. Él es la eternidad suprema del tiempo y la eternidad del cielo y la tierra, de humanos y ángeles. Debemos darle el lugar que le corresponde como Rey de nuestra vida. Primer gran tema que tiene el libro. Segundo tema que tiene el libro es que Cristo es el Mesías. Y Jesús era el Mesías que los judíos esperaban para ser liberados de la opresión romana. Sin embargo, lamentablemente no lo reconocieron porque su reinado no era lo que ellos esperaban. El verdadero propósito del ungido de Dios era morir para liberar a la humanidad de la opresión del pecado. ¿Cuál es la importancia? Debido a que Jesús fue enviado por Dios, podemos confiarle nuestra vida. Él vino para ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, reconocerlo como tal y entregarnos a Él, lo vale todo, dice, lo vale todo. Es el momento quizá de nuestra vida donde nosotros podamos reconocerlo a Él y entregarnos por completo. Muchas veces damos el paso de fe, muchas veces sabemos que tenemos que hacer algo, pero estamos ahí y algo nos retiene. Yo creo que es el momento, al conocer la Escritura y reconocer que Cristo es el Rey, que Cristo es el Mesías, que vino, ¿cierto?, por mí, de decir, yo hoy día doy el paso, doy este paso de fe que me falta para seguir creciendo en la vida y en este espíritu, maravilloso espíritu del Señor. El tercer tema de este libro es el reinado de Dios, o el reino de Dios, perdón, me equivoqué, el reino de Dios. Jesús vino a la tierra para dar inicio a su reino. Este será revelado en su totalidad cuando venga por segunda vez e incluirá a todos los fieles y seguidores. Yo quiero preguntarles ahora si alguno tendrá alguna pregunta de lo que estamos viendo, quiere agregar algo, no tengan preocupación. Si ustedes tienen algo, si reciben algo del Señor, también lo pueden aportar en este minuto. Así que si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si alguno quiere hacer algún otro comentario, Andrés, tú quieres hacer algún comentario de esto, pues esto también se puede ir ampliando más. Sí, del principio, mi hermano Cristian, cuando usted dijo que Igual. Herodes y Satanás querían destruir el propósito que Dios tenía en Jesús, ¿Ya? eso me quedó así como la duda, o sea, no duda, sino que me hizo sentir de que Herodes en ese momento era usado por Satanás, o sea, por su enfermedad, por sus dolencias. Él temía sobre el reinado de Jesús, así como tan literal. Sí, todo rey, ¿cierto? Recuerde que iban a ser el rey de los judíos, las profecías hablaban del rey. Y si hoy día hay un rey, si hoy día nosotros fuéramos gobernados por un rey y naciera otro rey, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que naciera un rey que no es de su linaje. Recordemos que el rey de Herodes tampoco era de los trigos limpios, también era de una política sucia, venía de ahí de algo que no
no le agradaba a todo el pueblo tampoco, no tenía, de hecho, los comentarios que hay en los estudios del rey Herodes, algunos afirman que era mejor ser como de las mascotas o de los cerdos del rey antes de ser sus hijos, así era de malo el tema de los reyes. Entonces, él sí tenía ese interés, y recuerde que él mandó ¿a qué? A matar a los niños, para que este reinado Por no, miedo a que se les por miedo, mire, puede ser el miedo, pero también podemos decir que Satanás también toma esta parte en este asunto y amplía también ese temor, también amplía ese temor. Yo creo mucho en el tema de nosotros como humanos, de lo que nosotros sentimos. Muchas veces eh, podríamos decir que Satanás fue el que le puso ese pensamiento a él, pero yo creo que Herodes estaba tan loco, porque no solamente con Cristo lo hizo, sino que también mató allá por ahí algún familiar, también por miedo a que él pensaba que alguien le podía quitar su reino. Entonces, eh, eso es así. El rey no iba a permitir, ¿cierto?, que viniera Cristo o que se cumpliera esta profecía porque venía el rey. ¿Y cómo se enteró el rey? Porque se enteró que venían personas, ¿cierto?, buscando al ungido, venían personas buscando al Mesías. Ahí fue cuando Así los se- Reyes Magos ¿sí? aparecieron, por Y le cierto. preguntó, ¿hoy dónde va a ser ese acontecimiento? Pero no le preguntó para llevarle un regalo, le preguntó para ir y poder mandar a eliminarlo. Entonces, el rey no quería que su reino, ¿cierto?, terrenal fuese cortado. Entonces, Satanás querrá que su reino o que sus principados sean cortados por Cristo, tampoco. Ahí tenemos como la parte espiritual, por así decirlo, esa lucha espiritual. Y, y es por eso que Herodes no quería, por un lado, ¿cierto?, del reino terrenal, de entregarle. Imagínense lo que es ser un rey. Imagínense lo que es ser un rey. No, que ahí tienen distintas atribuciones, tienen tantos derechos, tienen tanto lujo, tienen tantas cosas que ellos pueden vivir, y que de un momento a otro eso se termine porque tienen que entregarle el poder a otro, ellos no lo van a querer hacer. Y Satanás obviamente tampoco va a querer que el hombre, Satanás no quiere, y eso quiero que lo tengan claro, Satanás no quiere que usted conozca al Señor, no quiere nada. Satanás quiere usurpar el trono de Dios. Está enojado a tal punto que no quiere vernos a nosotros adorar al Señor. Pero en este tiempo es como en ese tiempo igual, en este Eh, tiempo de hoy, Satanás tiene tanta la libertad como antes de que Cristo muriera por nosotros. Mire, Satanás tiene toda la libertad que Dios le dé, toda la libertad que Dios le dé, pero Dios dice en la Escritura que nosotros estamos cercados, como puede ver ahí la historia de Job. No es que Satanás venga y se meta conmigo porque quiere, no, Dios le da esa oportunidad. Nosotros tenemos que cambiar, y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa, no sé, voy a hablar de lo personal. Ya, eh, José, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, es lo que dijo la tía Dani, por lo que escuchaba el otro día, escuché al pastor también que dijo de que nosotros hoy día pasamos cosas, claro, bueno, me lo dijo a mí personal, ahora me acordé, por el hecho de que él conoce, él tentó al Señor hace 2000 y tantos años atrás, ¿Sí? ya con nosotros es un magíster, con nosotros juega, cuando no estamos parados en la boca, se supone, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso. y ahí es cuando empieza a atacar a nuestra mente, con los problemas que uno puede tener a diario, se mete en la mente. Pero si ustedes analizan, si nosotros analizamos la Escritura, Dios nos ha dado un antídoto para eso. Nos habla acerca de esa armadura, nos habla de la relación con Dios, de mantenernos en esta santidad y profundizar nuestra relación con Dios, conocer al Señor y también reconocer, como les decía, ahora al tiro le doy la palabra, hermano Nicole, reconocer que muchas veces nosotros permitimos que pasen cosas, que nosotros somos los que decidimos tomar esa, esa tentación sabiendo a lo mejor que no lo debemos hacer. Hermana Nicole. Que me hizo como un clic, que dijo que Satanás puede hacer lo que Dios le permite, hasta lo que Dios le permita, ¿cierto? Dios le pone el límite.
¿Y por qué Dios le dice ya no hagáis nada? Porque igual que la humanidad, tiene libre albedrío de hacer lo que quiera. Es que no, pues, él no tiene libre albedrío. Sí, Porque mire, claro, porque dice a ya, ver, Dios le pone límite a Satanás, pero entonces ¿Mm? Satanás le puede decir no hagáis esto, po. Ahí está ya es como Job, po, le dijo, le puede hacer todo, pero no dañe su vida. Pero nosotros tenemos que caminar de otra manera. Nosotros caminamos de otra manera. Nosotros caminamos siempre buscando, ¿cierto?, el agradar a Dios. Buscamos siempre vivir en santidad. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que puede venir una prueba. Puede venir una prueba. Dios nos puede mandar una prueba, pero no va a mandar una prueba que nosotros no podamos soportar. En cambio, Dios no nos manda una tentación. La tentación es lo que decía Andrés. El enemigo viene y te pone una mesa completa. Aquí está todo. Él no sabe lo que nos pasa a nosotros. Él no puede saber en mi mente, no puede estar en mi mente. Pero lo que hace es poner un abanico, pone un abanico de cosas. Ya, Cristian, José, Nicole, elijan, a ver, elijan con qué se van a caer. Eso es lo que él hace. Entonces, él va a conocer esto, pero no hay que nosotros, no es que, a ver, y con esto quiero ser súper honesto y pueden interrumpirme si quieren, es que nosotros muchas veces le entregamos más poder a Satanás de lo que él tiene. Nosotros muchas veces lo ponemos a él como que, ok, no, que va a saber todo lo que yo pienso. No, no sabe lo que yo pienso. Si no es como Dios. Tampoco estoy diciendo que no existe, que podemos jugar con él y que no arriesguemos y que lo tengo bajo la planta de mis pies. No, no estoy diciendo eso. Pero sí reconozco que es Cristo el que lo venció en la cruz. Cristo lo venció. Y yo, ¿qué soy? Soy un hijo del Señor. Soy un hijo del Señor. Por lo tanto, trato de mantenerme. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros cuando nos equivocamos sentimos culpa. Y esa culpa muchas veces Satanás la usa, nos ve o sabe de alguna manera qué nos está pasando y muchas veces ocupa la culpa. Pero también tenemos que reconocer nosotros que si no sintiésemos esa culpa, ¿cómo reconoceríamos que estamos pecando? ¿Cómo reconoceríamos que nos equivocamos delante del Señor? Entonces nosotros tenemos una oportunidad maravillosa. Usted ha escuchado muchas veces cuando en la antigüedad, la iglesia antigua decía, no, va a llegar el momento en que estemos frente, cara a cara al Señor y van a abrirse los libros y nos van a decir esto aquí y esto allá. Bueno, todos los días, usted y yo tenemos un juicio con el Espíritu Santo. Podemos hablar con Él todos los días, decirle, hoy día me equivoqué, hoy día hizo esto yo lo quiero dejar, esto yo quiero avanzar con esto. Esa, esa es la idea de que nosotros tengamos esta relación maravillosa con ese espíritu maravilloso. Y se los digo, no tengo palabras para hablar del espíritu del Señor que está en ustedes, que está en mí. No tenemos una manera de describirlo. Es tan glorioso, es tan precioso, es tan perfecto, es tan grande, que cuando nosotros vamos leyendo la escritura, nos damos cuenta que está respondiendo muchas veces lo que nosotros estamos preguntando porque ahí está nuestra necesidad. Si usted tiene hambre o tiene sed, usted va al refrigerador y saca una fruta, saca lo que quiera comer, saca lo que quiere tomar. En la Biblia muchas veces también es así. Leámosla, hagámonos parte o hagamos nuestra la escritura, hagamos nuestra lo que estamos leyendo y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos va a llevar en este crecimiento y nos va a hacer crecer en esto. No solamente crecer. Andrés les dijo, no, el Cristo les va a contar cómo yo empecé a estudiar. Y yo sé que él le ha contado. Un día me preguntó algo y le dije, pero lee, pues, Andrés. Y Andrés se enojó, no sé qué le pasó, a lo mejor yo se lo dije de mala manera, Usted fue, no sabíamos quién pero, había sido. pero, Usted fue el que le pero, dijo, nunca pero dio mire lo que nombre. provocó, pero mire lo que provocó, y hoy día lo digo, no Lo porque él dijo sea, a llorar. No ¿ah? lo revela ni carne ni sangre. Pero yo hoy día reconozco que Andrés es mi maestro. Hoy día yo voy a preguntarle cosas a él. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Yo a lo mejor me equivoqué, a lo mejor lo hice de mala manera, pero veo hoy día un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que su pastor es un hombre preparado en las cosas del Señor. Y yo lo bendigo, lo honro a su esposa también, honro a su familia y bendigo a su familia por lo que ellos son. Y reconozco que en ellos hay un llamado y hay algo del Señor tremendo. Y eso es lo que
Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Y ese es un ejemplo a seguir. Y yo por eso los honro en este día. Así que eso es para que me saquen bien la evaluación de este curso. Así que Ah, que Dios les bueno, bendiga. gracias, hermano Cristian, por decirle eso al pastor. Ah, pero Ya, pastor, usted no tiene permiso de hacerlo con nosotros. Ah, quedamos bien, ¿cierto? Ya, quedamos bien con Cristian, con la de explicación. ahí te ofrendo. Amén, amén. Ya quedamos bien con esa explicación y vamos en el reino de Dios, ¿cierto? Ya quedamos claros por qué Satanás y por qué el rey no Sí, mi les hermano, convenía que el reino de quiero Jesús avanzara. ¿Ya? Vamos a ir, vamos a avanzar. El reino de Dios, vamos a leerlo de nuevo. Jesús vino a la tierra para dar inicio a su reino, para dar inicio a su reino. Este será revelado en su totalidad cuando venga por segunda vez. Incluirá a todos los fieles seguidores, a todos los fieles seguidores. ¿Se acuerdan cuando predicamos hace algunos días atrás esa manifestación gloriosa que la creación espera de los hijos de Dios, que se manifiesten, que ella sea resurrección, que podamos ser transformados, como dice la Escritura, y volvemos al encuentro con Él? Bueno, esa es lo más espectacular, es la promesa más espectacular y más bella que Dios nos puede haber hecho a nosotros como simples seres humanos. La importancia de esto, la importancia, ¿cierto? La manera de entrar al reino que Dios, o al reino de Dios, perdón, es por medio de la fe, es por medio de la fe. Muchas veces queremos buscar a lo mejor una explicación, queremos buscar una explicación teológica, una explicación lógica, pero esto es por medio de la fe, es porque creí en lo que el Señor me ha prometido. Entonces, cuando creemos en Cristo, para que nos salve del pecado y transforme nuestra vida, debemos hacer la obra de su reino cuando nuevamente nos dice esta palabra. Ahora, este es el momento de hacer la obra del reino de Dios, a fin de estar preparados para qué? Para su regreso. Entonces, cuando hagamos algo, ¿cierto? Siempre decimos, pero que el Señor nos encuentre haciendo así. Qué bonito sería que el Señor venga hoy día. Que el Señor venga hoy día. En mi casa, ustedes están todos en su casa leyendo la escritura. Aquí yo estoy estudiando con ustedes, mi esposa está arriba orando con la familia. Qué bonito sería que venga en este momento, que aparezca el Señor en este momento y nos haya encontrado haciendo así. Así que, mis hermanos, tenemos tanto que hacer, tenemos tanto que aprender, tanto que aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Mira, vamos a hablar en este tema acerca de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué la importancia de, de este libro, de poder escucharla o leer las enseñanzas del Señor? Jesús instruyó a la gente por medio de sermones, ilustraciones y parábolas a través de sus enseñanzas. Mostró los verdaderos aspectos de la fe y cómo evitar una vida infructuosa e hipócrita. Que el Señor, ¿cierto?, nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que podamos eliminar todo ese aspecto, ¿cierto?, infructuoso. Todo lo infructuoso es el esfuerzo que yo hago que no me lleva a Dios. Y la hipocresía, ¿cierto?, es decir o proclamar, vivir de una manera cuando yo vivo de otra. ¿Cuál es la importancia de esta enseñanza? Jesús nos muestra cómo vivir en rectitud. Hoy en día, para estar listos para vivir en su reino eterno, Jesús practica, o sea, hoy en día, perdón, hoy en día, para estar listos para vivir en su reino eterno. Y Jesús practica o practicaba lo que enseñaba. Nosotros debemos que imitar su ejemplo. Lo que hablamos, lo que hablamos, lo que leemos, lo que predicamos, vivámoslo, vivámoslo de esa manera, que sea ese ejemplo. Ya vamos a ir terminando con esto. Dice, también habla acerca de la resurrección. Si alguno tiene, vuelvo a insistir, alguna pregunta, puede levantar la mano, puede incorporar algún comentario a esto que estamos leyendo. La resurrección, el quinto tema de este libro, dice que cuando Jesús se levantó de su tumba, resucitó con poder, como el verdadero rey. En su victoria sobre la muerte estableció sus credenciales como rey y su poder y autoridad sobre el mar. ¿Cuáles son las credenciales? ¿Cuáles son sus credenciales? Delante Andrea hablaba, ¿cierto?, acerca de mí y decía, Cristian, bueno, para esto el Señor lo llamó para esto, yo lo reconozco, eso es como una credencial. Yo también reconocí que Él es un maestro de la palabra, que tiene una autoridad, que se lo puso. Son credenciales, son las credenciales que Dios, ¿cierto?, nos ha dado. Pero Cristo es el maestro.
que es el maestro de maestros. Él tiene una Es como credencial las gloriosa. virtudes, mi hermano Cristian, perdón, es como las virtudes de Cristo. Eh, yo diría que sí, yo diría que sí, yo diría que sí. Pero estas, como le digo, estas credenciales es lo que nosotros reconocemos que hace único al Señor. Hace único al Señor. No hay, mira, ahí puede haber gente, ¿cierto?, que ha resucitado. Hay algunas personas que han contado su testimonio, resucitaron. De hecho, cuando Cristo, ¿cierto?, expiró en la cruz y se rompió el velo, hubieron resurrección. Pero Cristo es el único que sigue vivo. Cristo es el único que sigue vivo, es el único que no volvió a morir. Entonces, la importancia de esto, la resurrección nos muestra la vida todopoderosa de Jesús. Ni siquiera la muerte lo pudo detener su plan de ofrecernos salvación y vida eterna. Ahí está el libro de los Hechos, cuando el apóstol dice, ni la muerte lo pudo retener. Y es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en quién hemos creído, en quién hemos confiado, quién nos ha venido a liberar, quién nos ha venido a salvar. No es un cualquiera, no es un aparecido, no es alguien que nosotros podamos comprarlo de alguna manera. Es alguien espectacular, nos vino a ofrecer salvación y vida eterna. Los que creen en Jesús pueden esperar una resurrección como la de Él. Nuestra responsabilidad es difundir la historia de Jesús en todo el mundo para que todos puedan disfrutar de su victoria. Y yo puse acá, como última ficha de este estudio, una reflexión. Si alguien tiene alguna pregunta, le vuelvo a preguntar. Podemos ir atrás un momentito y podemos seguir con el tema. Yo quiero leerles esta reflexión, que también la saqué leyendo, la encontré muy buena para este tema. Dice, al pasar lentamente la caravana presidencial por nuestra ciudad, miles se aglomeran por las calles para verlo. Está el Orfeón de Carabineros con sus instrumentos anunciando su llegada. Hay movimientos de las fuerzas especiales para cuidar al presidente de turno. Así se sabe cuando llega algún jefe de Estado, sean gobernantes elegidos, ¿cierto?, democráticamente, o sean los reyes, ¿cierto?, esos que heredan el reinado por a través de sus padres, por el linaje, como en España. Y ellos demandan honra y demandan respeto. Los judíos esperaban al Mesías, el ungido, que los profetas habían anunciado siglos antes. Creían que ese líder los rescataría de la opresión romana y establecería un nuevo reino que gobernaría el mundo con justicia. Sin embargo, muchos pasaron por alto las profecías que hablaban del siervo sufriente, aquel que rechazarían y matarían. La vida de Jesús nos invita a mirarlo como rey, pero sus parámetros no son los nuestros. Recuerde que Jesús es rey, aunque los hombres no le reconozcan. Y hay una pregunta para nosotros. ¿Reconocemos a Jesús como nuestro rey? Quiero invitarles a que puedan desbloquear sus micrófonos. No sé, Andrés, puedo orar para terminar esto. Y no sé si alguien quiera agregar algo más, que quiera hacer algún comentario. Y sería importante que puedan hacer algún comentario. Por el momento yo quiero terminar, orar con ustedes en un minutito y decirle, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esto que hemos leído, te damos gracias por esto que hemos hecho. Entendemos, Señor, el peso, entendemos, Señor, este peso, esta carga que usted quiere poner en nosotros, demostrarnos, Señor, a tu Hijo como el Mesías, como el Rey, como el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles, como el único que nos puede dar vida eterna, el único que nos puede acercar a tu reino. Bendito sea tu nombre. Es el único que puede poner la mano sobre nuestros hijos. Es el único que puede bendecir nuestros hogares, nuestras casas. Es el único que está, Señor, para escucharnos y nosotros poder llevar nuestras ofrendas a este Rey maravilloso. Solamente tenemos para ofrendar, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alabanza, los aplausos, los silbidos, los glorias a Dios, los aleluya. Solamente eso tenemos, Señor, para adorar. Entregamos nuestra vida y te reconocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Es una honra, vuelvo a decirles, es una honra poder compartir con ustedes.
voy a dejar de grabar ya para que puedan explayarse, ¿ah?